¿Te vas haciendo mayor y quieres construir tu propio patrimonio personal? Es mejor que te pongas a ello lo antes posible. Vamos a ver cómo puedes empezar. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Voy a hablar de un tema importante que puede hacer cambiar tu vida en el largo plazo, y es la importancia de destinar una parte de tu sueldo al ahorro, para ir generando un patrimonio personal. Ahora bien, vamos a empezar desde el dilema de la hoja en blanco. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Para empezar, tenemos que analizar nuestra situación actual. Para una persona que no llega al salario mínimo, es mejor que invierta la cantidad que pueda, por pequeña que sea, o que invierta en sí mismo, para tener un valor añadido más grande y así poder ahorrar más. Para poder ahorrar tienes que tener unos ingresos recurrentes que te permitan tener un margen para pagar los gastos habituales, ya sea la vivienda, comida, suministros, agua, luz, gas, etc. Una vez que con nuestros ingresos tenemos cubiertos nuestros gastos recurrentes, hay una regla sencilla que podemos seguir, y es la de 50-30-20. Esta famosa regla estructura nuestra vida financiera de forma que el 50% de nuestros ingresos se destina a los gastos comunes, el 30% al ocio, a disfrutar del fin de semana, comer en un restaurante, ir a algún viaje, y el 20% se ahorra. Si has hecho los cálculos y te es imposible ahorrar un 20% de tus ingresos, puedes empezar con cantidades pequeñas, como 50 o 100 euros. Por poco que sea, en el largo plazo esta cantidad va a hacer una diferencia abismal, sobre todo si eres joven. Tener una disciplina con el ahorro que haces cada mes tiene que ser una ley autoimpuesta. Tienes que asumir que ese dinero no es tuyo, que es de tu yo del futuro. No se va a tratar de ahorrar solo por el hecho de ahorrar, sino que servirá para tener un mayor nivel de vida en el futuro, permitirte comprarte una casa o darte un capricho puntual sin que descalabre tus cuentas más adelante. Esto depende de tus objetivos a largo plazo. Al ahorrar te mentiría si te digo que en algún momento vas a ser millonario, pero sí te va a dar una mayor flexibilidad a la hora de tomar decisiones en los próximos años. La forma más común que tienen de ahorrar los españoles es reservar una parte de efectivo en las cuentas bancarias, en depósitos bancarios. Algo que da seguridad, porque al fin y al cabo ves un número en la cuenta bancaria y dices, vale, ahí está mi dinero, está a salvo, está seguro. Y hay un pequeño problema, y es el efecto de la inflación, que todos hemos sufrido por desgracia los últimos años. La capacidad de compra de ese ahorro que tienes depositado en las cuentas bancarias se destruye día a día. Y llegados a este punto, tienes que plantearte otras vías a las que destinar tu dinero, y aquí sí que te tienes que sentar y analizar tu situación, para saber cuánto ganas, cuál es tu perspectiva a largo y corto plazo, cuál es tu objetivo y cuánto te puedes permitir invertir de forma recurrente. La edad que tienes, cuánto riesgo te sientes cómodo asumiendo, sin que vayas a irte a dormir y que estés pensando en si ha desaparecido tu dinero o si has perdido X cantidad. La forma más común que tienen de ahorrar los españoles es reservar una parte de efectivo en las cuentas bancarias, en depósitos bancarios. Es algo que da seguridad porque al fin y al cabo ves el número en la cuenta bancaria y sabes que tu dinero está ahí, que te da seguridad porque ves el numerito que te pone en la cuenta. Y un pequeño problema es que por el efecto de la inflación, que todos hemos sufrido por desgracia estos años, la capacidad de compra de ese ahorro que tienes depositado en las cuentas bancarias se destruye día a día. Llegados a este punto, tienes que plantearte otras vías a las que destinar tu dinero. Y aquí sí que tienes que sentar, analizar tu situación, saber cuánto ganas, cuál es tu perspectiva a largo y corto plazo, cuánto puedes permitirte invertir de forma recurrente, la edad que tienes, cuánto riesgo te sientes cómodo asumiendo, sin que te vayas a dormir y estés pensando, he perdido 50 euros, no puede ser. Para una persona que tiene entre 18 y 30 años, es más habitual que se sienta más cómoda asumiendo riesgos. Pero esto depende del perfil de cada uno, así que tienes que tomar una decisión a este respecto. Quizá tienes un perfil más moderado, en el caso del que quieras obtener una rentabilidad un poquito más pequeña, pero más segura. Hay que entender que cuando inviertes tu dinero en algo que no depende de ti, cuanta más rentabilidad dé, hay un riesgo asociado siempre muchísimo mayor. Voy a hablar de algunas de las posibilidades que tienes ordenadas de menor a mayor riesgo. Cuando inviertes en renta fija, al final estás invirtiendo en deuda de otro ente, el cual te ofrece un porcentaje de rentabilidad por el total del dinero que le has prestado. Uno de los activos más populares es la deuda soberana. Cada país emite bonos de deuda para pagar sus necesidades al corto plazo y promete un tipo de interés futuro con el que irá pagando el total del dinero que tú le has prestado, más una pequeña cantidad en forma de intereses. La garantía de que te va a devolver ese dinero que tú le has prestado es la capacidad que tiene de recaudar impuestos en el futuro. Dependiendo de la situación financiera y de la cantidad de dinero que esté endeudado el país en porcentaje,
Cada país tendrá una rentabilidad distinta. Por ejemplo, uno de los grandes emisores de deuda son los Estados Unidos, que es el más famoso por tener una mayor garantía de devolución. En este momento, la deuda de Estados Unidos es un producto muy interesante porque sí está ofreciendo un interés razonable que hace años era incluso negativo, y el riesgo de impago es muy reducido. Muchos bancos ofrecen cuentas remuneradas a una tasa de interés fija. Al comprar estos productos, tú estás prestando tu dinero a cambio de un tipo de interés sobre el total, que te será devuelto mensual o anualmente según las condiciones. El riesgo que asumes es la posibilidad de que el banco quiebre. En estos casos es verdad que los bancos están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Hasta 100.000 euros es una gran mayoría, ¿no? Pero la tasa de interés en estos momentos es ridículamente baja, incluso menor que la de la deuda soberana, por lo que no recomendaría este producto en estos momentos. Hay cientos de empresas que cotizan en bolsa en un montón de países. Cuando tú compras una acción en bolsa de una empresa, lo que estás haciendo es dar valor a la empresa, facilitarle acceder a préstamos y financiación en el caso de que haga una ampliación de capital, que sería emitir nuevas acciones para obtener liquidez. En el mercado de valores, el valor que tiene cada acción lo que refleja es el valor de la empresa y las expectativas de valoración futuras. Es decir, si una empresa tiene ganancias, las acciones de esa empresa subirán, porque el mercado y los inversores querrán formar parte de ese valor que está generando la empresa. Hay algunas acciones que emiten dividendos, repartiendo los beneficios que tiene la empresa en un periodo determinado, compartiendo ese beneficio con los accionistas. O sea que te tienes que informar de si esas empresas reparten dividendos o no. Hay otras empresas que reinvierten los beneficios en crecer en su negocio, ampliar en los mercados, construir nuevas fábricas o dar mejores servicios. También se puede invertir en índices que replican la valoración de un grupo de empresas. Estos son los llamados ETF, que replican el valor de un sector o de un conjunto de empresas, añadiendo a su precio los dividendos si existen en este caso. El índice más famoso del mundo es el S&P 500, que replica la cotización de las 500 empresas más grandes que cotizan en los Estados Unidos. Este índice ha tenido históricamente en los últimos años una rentabilidad del 7% después de inflación, que es bastante razonable. Pero esta rentabilidad es variable, ya que por esto se le llama la renta variable, porque dependerá de lo bien que les ha ido a las empresas y puede ser que en algún momento haya alguna coyuntura económica y las acciones bajen de precio, teniendo pérdidas en tu inversión, reflejando así el valor de las acciones, un menor valor de las empresas que tengas en cartera. Comento oro y criptomonedas, más bien refiriéndome a Bitcoin, porque tienen características similares, pero es verdad que se comportan de maneras distintas y hay que entenderlo. El oro, al fin y al cabo, es un activo defensivo. Históricamente ha servido para protegerse de la devaluación de las monedas fiat, de los euros y los dólares, por el efecto de la inflación. Es un activo que, históricamente, ha servido para mantener el poder adquisitivo. Es curioso ver que en el año 1960 te podías comprar por la misma cantidad de oro una casa que hoy en día. También tiene usos en joyería y su valor se ha comportado así porque la cantidad de oro en el planeta es limitada. Es verdad que depende de la cantidad que se extrae cada año y también cada vez es más costoso la extracción y el valor contra el efectivo fluctúa, dependiendo de la situación económica mundial, de la inflación esperada futura y sobre todo se comporta muy bien cuando hay necesidades de liquidez o cuando el clima macroeconómico es complicado, o sea, en momentos de crisis. Haré un vídeo próximamente comentando en profundidad este activo, pero es innegable que ha tenido un comportamiento desde su creación muy positivo en el largo plazo. Y también ha tenido unas correcciones muy importantes en el precio, que no se ha visto en ningún otro activo. Invertir en Bitcoin tiene un riesgo altísimo, y es que tienes que comprender en qué estás invirtiendo, para digerir de una forma correcta el comportamiento del precio. Tanto las alegrías cuando se revaloriza como en las bajadas, cuando corrige el precio. Su cotización es tremendamente volátil porque es un activo muy reciente, pero se basa su valor en lo limitado de la oferta, en la privacidad, la facilidad del transporte y que jamás ha tenido una denegación de servicio. Y las transferencias son públicas e inmutables. Con toda esta variedad de activos y entendiendo los riesgos que tiene cada uno, ahora tienes que decidir cuáles son los que se adaptan más a tu perfil de riesgo, cuáles entiendes mejor o confías en que van a tener un buen comportamiento en el periodo de tiempo que quieras estar invertido y tener un buen balance en los riesgos que asumes al invertir. Sin más me despido por hoy y recordar
Cuestiona tus opiniones, cuestiona las mías y encuentra al menos una parte de verdad.